Bien, y mientras tanto, otras referencias, otros análisis. Vamos a hablar en clave energética en los próximos minutos porque hay muchas cuestiones clave que vigilar en estos momentos. Nos acompaña Abelardo Reynoso, es consultor y analista energético. Abelardo, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Bueno, Abelardo, estamos vigilando de cerca la evolución de Europa dentro de esta crisis energética en la que nos empezábamos a ver sumidos el año pasado. Temíamos mucho este invierno, parece que lo estamos pasando con mejor nota de lo esperado. Aún así, claro, todavía existe la gran duda, ¿no? Y la gran incógnita. Ha pasado ya lo peor, podemos cantar victoria, podemos decir ya adiós a esta crisis energética. Y en medio de todas estas dudas, Abelardo, hay un informe de la Agencia Internacional de la Energía esta semana, del que nos hemos hecho eco, que nos llama poderosamente la atención, porque no pone a Rusia como la clara amenaza del viejo continente, sino que apunta al gigante asiático, a China. ¿Por qué? Bueno, pues porque podría desbancar ahora mismo la posición de Rusia como amenaza energética para el viejo continente. Y es lógico, realmente el despertar económico de China, dejando atrás esa política cero COVID y su insaciable necesidad de energía, porque es el principal importador de petróleo y gas natural licuado, hay que tenerse en cuenta. Es más, ahora que estábamos hablando en clave de política monetaria, el Banco Central Europeo analizó esta cuestión en la última reunión que tuvieron a principios de febrero, ¿no? Diciendo, bueno, desde luego el apetito que tiene China por las materias primas, incluido gas natural, lo convierte en un fuerte competidor de Europa en el suministro de gas. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo tenemos que empezar a vigilar ahora mismo a China en este sentido? Bueno, yo creo que lo primero que has planteado es quizás la pregunta relevante, es si hemos superado ya la crisis energética o no. La verdad es que yo creo que ya cuando hablamos de crisis energética, a todos se nos va la idea de crisis igual a precios. Porque yo creo que la parte del suministro, que fue el gran miedo que hemos tenido, sobre todo antes del invierno, cuando ya veíamos que veníamos de una situación a lo largo del 2021 complicada en cuanto a los mercados de gas se refería y en cuanto a los propios precios, pues parecía que durante el 2022 íbamos a tener, y de ahí todo ese vorágine que hubo en torno a los almacenamientos de gas en todos los países y demás, pues parecía que lo importante era el suministro. Y sin embargo hemos visto que lo importante es en realidad la parte precio de toda esta fiesta de la energía. Y como bien dices, la Agencia Internacional de la Energía pues admite una gran incertidumbre sobre cuál será la demanda de China de cara a este año. Demanda de gas natural licuado, porque será un elemento determinante para los problemas de aprovisionamiento de Europa, y ya pensando también en cómo acabaremos este año y llegaremos al próximo invierno. La realidad es que este invierno lo estamos pasando, yo creo que de la manera más razonable y normal posible, al margen de esas preocupaciones que comentaba que a finales del año pasado podríamos haber tenido. En cuanto a lo que comentas de la demanda china, en los escenarios que maneja la Agencia Internacional de la Energía, pues parte de un escenario base donde la demanda china de gas natural licuado se incrementaría en un 10% en este 2023, después de un bajón histórico en el 2022 en torno al 21%, que fue uno de los factores que también explican por qué no faltó gas en Europa el año pasado. Uno de ellos, yo creo que ha habido muchos más, pero la verdad es que ahora hablando en el contexto que comentas, yo creo que es relevante. El otro escenario que la Agencia Internacional de la Energía plantea y que sería realmente más preocupante para Europa es en el caso de que China llegase a absorber un 35% más de gas natural licuado que en 2022 por una subida ya de consumo de gas al que no podrían responder, desde luego, con sus propios yacimientos ni con las entradas por gasoducto que tienen en la actualidad. Desde luego que esta situación lo que va a generar es una feroz competencia en los mercados internacionales y podría hacer que los precios volvieran a los niveles insostenibles del verano pasado, con lo cual, y volviendo a tu primera pregunta, la crisis energética entendida como cómo afecta
a las economías y a los precios y a los mercados, yo creo que se va a seguir manteniendo a lo largo de este año. Bueno, de hecho es un poco, digamos, el escenario central, ¿no? Quizás el más lógico en el que debemos movernos, porque quizás cantar victoria o tener un optimismo desmedido podría ser poco cauto, ¿no? Que también la cautela es una palabra que mucho se nos está repitiendo a lo largo de, no puedo decir ni siquiera los últimos meses, hay que decir ya los últimos años, sobre todo desde el punto de inflexión de 2020 con la crisis sanitaria. Claro, Abelardo, has tocado algunas partes importantes, ¿no? No es lo mismo hablar de un escenario en el que China pueda incrementar esa demanda en un 10% a incrementarla en un 35%, donde puede quitar una tajada importante, evidentemente, al suministro que pueda necesitar el viejo continente. Luego, por otro lado, también está el hecho de que dentro de Europa no es la misma casuística en la que tiene un país como España, por ejemplo, donde nosotros siempre hablamos, ¿no?, de la capacidad energética que tenemos, siempre hablamos de España como una isla energética, que tenemos mucho músculo en ese sentido. De hecho, cuando preocupaba tanto el suministro, aquí en España no preocupaba tanto ese aspecto, preocupaba más el entorno de los elevados precios, pero no el sufrir de escasez de suministro. Pero no era el caso de Alemania, ¿no?, tan dependiente, por ejemplo, del suministro ruso. Entre las últimas declaraciones de los mandatarios alemanes decían que si de ellos depende, y creo que el último en decirlo fue Robert Habeck, el ministro de Economía, podrían dejar de depender totalmente del suministro ruso. Claro, de todas formas, si analizamos esto al detalle, realmente Alemania ha conseguido cerrar tantos contratos, porque hemos estado viendo, ¿no?, cómo ha cerrado con Qatar, con Arabia Saudí, realmente ha cerrado tantos contratos como para ya tener cubierto el suministro que antes le proporcionaba Rusia. Bueno, hemos visto a lo largo de todo el año que Alemania ha estado trabajando para reducir su dependencia del suministro de gas ruso y en cualquier caso yo creo que en este momento, como también bien apuntas aún, yo creo que está en una situación donde el gas natural para Alemania es el combustible fósil más importante y depender de Rusia o la dependencia de Rusia está en torno al 40% del suministro de gas natural, lo que significa que una reducción drástica de ese suministro de gas ruso tendría un gran impacto en el país si no han sido capaces de solventar esa situación. Y que también es verdad que, como decía, está trabajando a lo largo de todo el año pasado para aumentar, por un lado, la producción de energía renovable. Alemania también ha sido un país que ha insistido mucho en reducir y ahorrar en el consumo de energía, que yo no sé si de verdad eso ha sido un reflejo importante en toda su demanda. Y después, quizás de las actuaciones más importantes que ha hecho Alemania en el 2022, pues ha sido en garantizarse y un almacenamiento de gas natural que le hiciese sentir confortable a lo largo de todo este año. Ha empezado a montar plantas de gas natural licuado de las que carecía, que en eso, como también bien dices, en España nos sentimos mucho más cómodos por las regasificadoras que tenemos en nuestro país. Y no olvidemos que, de todos modos, Alemania también ha tenido que volver al carbón. Ahí yo creo que en todo esto Alemania ha hecho una apuesta muy importante, negativa desde mi punto de vista, limitando la energía nuclear, que no olvidemos que representa en torno al 13% de la producción de Alemania en el 2021, que el año pasado, en el 2022, ya se apagaron 3 de las 6 centrales que tenía, con lo cual su precariedad en cuanto al suministro energético ya no es tanto por cortar el suministro de gas ruso, sino que es que además ha reducido también su capacidad de generación nuclear. Abelardo, entre otras cuestiones también, cuando hablamos en clave de transición energética, que también cuando hablamos un poco del entorno más allá de la crisis energética, de la falta de suministro, de pasar este invierno, pero también vigilar a los próximos, claro, se nos está olvidando también en las últimas conversaciones poner el foco también en por dónde estamos avanzando ahora en términos de dialogar hacia la transición energética. ¿En qué fase estamos en este momento? Porque, por ejemplo,
aprovechando que venimos del entorno del Congreso Faconauto, donde hemos estado hablando mucho del estado actual del sector de la automoción, se ha puesto, por ejemplo, en foco el Euro 7, ¿no? La propuesta ahora mismo de Bruselas en clave de avanzar hacia esa transición energética que realmente de lo que se está hablando es de poner en foco sobre todo el motor de combustión, el diésel, en un momento en el que estamos avanzando también hacia una electrificación que nos permite también agudizar la visión en clave de transición energética. Se establecen límites máximos de emisiones, todo esto lo entendemos, ¿no? Entendemos la teoría, pero quizás los detalles iniciales no se ajustan a la realidad y a la casuística de cada uno de los países. Si estamos realmente preparados para dar un paso tan tajante que pueda incluso implicar un bloqueo al propio sistema que tenemos ahora mismo o al propio desarrollo de nuestra industria automotriz. ¿Cómo estás viendo en estos términos cómo se están confabulando todas estas conversaciones? ¿En qué fase estamos, como decimos? ¿Y cuánto nos queda todavía, ¿no?, para completar esos objetivos hacia esa transición energética? Pues mira, a mí hablar de fases dentro de esta transición energética, como comentas, y sobre todo viendo lo que nos ha pasado en estos 2 últimos años, que yo creo que han sido relevantes en todo este avance que hemos sufrido, yo creo que lo más importante ahora en este momento es analizar en el punto en el que nos encontramos y sobre todo qué es lo que nos ha pasado con ese avance tan excepcional que se ha producido a nivel sobre todo de implantación de energías renovables, de la electrificación de de la mayoría de los servicios que nosotros habitualmente utilizamos. El vehículo, como comentas, es quizás el más visible para todos. Yo creo que, como decía, lo más importante es ver cómo ha sido ese proceso y a dónde nos ha llevado. ¿Por qué comento esto? Porque efectivamente ha habido un despliegue renovable en estos años espectacular. De hecho, yo creo que en pocos momentos de nuestro pasado renovable hemos tenido ese incremento de generación fotovoltaica y eólica tan importante. Pero lo que no podemos perder de vista en el mundo energético son dos aspectos. Uno es el garantizar la cobertura de la demanda y el tener garantizada también el suministro, como hemos comentado antes. Porque a nadie se nos escapa que las renovables son maneras de generar electricidad de una manera intermitente. Dependemos del sol o dependemos del viento. Con lo cual, esto nunca se puede perder de vista y siempre tenemos que tener unos sistemas de respaldo que nos garanticen que seguimos avanzando en ese proceso de transición energética que yo creo que en algún momento lo hemos perdido de vista. Y los únicos objetivos que nos marcábamos, en el caso nuestro de España, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, CLASIN, lo más importante era ver cómo llego a ese 2030 con los objetivos que nos habíamos fijado. Yo creo que ayer, creo que ha sido Beatriz Corredor, de hecho, la presidenta de la Red Eléctrica de España, decía y apuntaba que en el mes de febrero habíamos tenido una gran generación de energía fotovoltaica respecto al mismo mes del año pasado, un incremento, creo recordar, de en torno al 24%, que parece mucho. Y como bien ella decía, eso que no hemos entrado en un mes donde tenemos más horas de luz, pero es que esa es la realidad, es que la energía fotovoltaica se produce durante las horas de luz, que tenemos muchas más horas donde necesitamos electricidad para toda esa electrificación a la que queremos llegar. Es importante también, como decías, en Faconauto, a mí me ha llamado la atención, donde también se ha puesto encima de la mesa el discutir cuál es el modelo de movilidad para el que estamos legislando, qué queremos de cara al futuro. Si un tema muy relevante, si queremos un vehículo privado o no, porque es que al final el factor económico está detrás de cualquier medida que adoptemos en cómo vamos a ir avanzando hasta esta electrificación. Y ya volviendo a lo que comentabas de los 7 países liderados por Alemania que reclaman, ¿no?, una reforma
del mercado eléctrico, a mí me parece muy importante el aspecto en el que consideran que esta reforma del mercado de electricidad debe evaluarse en función de cómo contribuye a tres elementos que son claves. Uno es el conseguir unos precios mayoristas bajos, que eso hemos visto que todos los países estamos empeñados y todos los consumidores en que eso se consiga, que haya una mayor seguridad de suministro, porque es que esto, si no, no va a funcionar. Y la otra parte también muy importante en relación a todo esto que llevo comentando, que es de qué manera integramos a gran escala y de una manera razonable y paulatina las energías renovables. Y la verdad es que para todo esto se necesita mucho dinero para alcanzar todos estos objetivos que al final nos van a beneficiar en ese objetivo climático que se busca. Pues este bloque de 7 países estaba valorando en la necesidad de en torno a unos casi 490.000 millones de euros anuales. Luego, lo importante también es que si vamos a dedicar tal cantidad de dinero para todos estos objetivos, hagámoslo de la manera más razonable y que no afecte para nada a nuestro suministro energético y a la electrificación que buscamos. Pues sí, Abelardo, como bien decías, ¿no? Electrificación es una de las conversaciones que ha estado en foco junto a las necesidades de nueva movilidad en las que nos estamos moviendo en estos momentos en ese Congreso Faconauto. Así que veremos, ¿no? Pero desde luego se hace un llamamiento a la necesidad de inversiones, de conversaciones consensuadas, de ayudas también fiscales por parte de los gobiernos que consigan promover también todas esas políticas. Así que bueno, veremos cómo se encauza todo eso y cómo se encamina de la forma más sostenible por un lado, pero también más eficaz y eficiente posible. Abelardo Reynoso, como siempre, muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias, Marta. Bien, y mientras tanto tenemos que mirar